Esto es Feos, Sucios y Malos. Mi nombre es Omar López y les doy la bienvenida al programa. Hoy un tema importantísimo, lo geopolítico. ¿Qué es lo geopolítico? ¿Cómo está imbrincado con la situación de la crisis económica mundial? ¿Cómo repercute en América Latina, en nuestro país en particular? El cambio de gobierno. Bueno, hemos convocado a Agustín Datelis. Él integra la Gran Macro. Es un economista joven y me gustaría que me acompañen para poder indagar junto con él la complejidad de este mundo hoy y cómo estamos insertados en él y cuántas respuestas tenemos. Otras no las tenemos, pero sobre todo es el análisis político. Me parece que es un tema que nos involucra en nuestra vida cotidiana, aunque muy pocas veces podamos entender hasta qué punto. Nos involucra. ¿Vamos? Agustín, nuevamente te digo gracias en Feos, Sucios y Malos por estar nuevamente con nosotros. Bueno, gracias por la nueva invitación. La nueva invitación. Nosotros somos así, hacemos con la misma ropa los mismos programas. Todo lo contrario al convencionalismo de ciertos medios. Pero sinceramente hay que aprovechar esta charla contigo. ¿Cuál es, a tu entender, lo que hay que tener muy en vista, lo que más no te preocupa en la disputa económica mundial y cómo le afecta a la Argentina? Sobre todo pensando que tenemos un cambio de gobierno, ¿no? Sí. Hay una crisis económica no resuelta a nivel mundial y hay una insistencia por tratar de derivarla hacia América Latina. Sí. Cada vez más notoria. ¿Qué es lo que te preocupa dentro de esta crisis? Lo principal. En realidad el panorama, el contexto económico global general está cambiando y se va a tornar bastante complejo para la Argentina. ¿Por qué? Te lo resumo en 4 cositas. A ver. Una es la situación en Europa, con Grecia, que, bueno, después de todo lo que sabemos, el referéndum que parecía que tomaba fuerza, después tuvo que ceder, bueno, todo eso implica que hoy ahí hay una especie de bomba de tiempo, digamos. Europa tiene un problema estructural que no logra resolver y en algún momento eso va a necesitar una reestructuración fuerte de la deuda y eso va a generar algún cimbronazo a nivel internacional sobre lo cual hay que estar pendiente. Perdóname, cuando hablas de cimbronazo a nivel internacional, derivalo hacia América Latina, hagamos un campo hipotético. Sí. ¿En qué llega ese cimbronazo? Y en el sentido de que si Grecia tiene que plantear una reestructuración fuerte de su deuda, lo hace de manera unilateral, eso tiene un impacto en el sector financiero, puede haber una situación de crisis, eso puede generar que los capitales internacionales no vengan a Latinoamérica, que suban nuestra tasa de interés, digamos que se genere desde ese punto de vista una situación más compleja en un momento donde Argentina sobre todo necesita de dólares que hoy no están llegando por los canales comerciales, que ahora te explico por qué. Otra situación, Asia, China, Rusia está creciendo a niveles mucho más bajos, digamos, ¿sí? Rusia en particular tiene un problema por los precios de los commodities, del gas, etcétera, pero China, que crecía a un ritmo del 15-16% anual, hoy está peleando para tratar de crecer al 7% y parece que este año no llega ni al 7%. Eso implica también menor crecimiento mundial, menor comercio internacional, menor demanda de nuestros productos. Después tenemos el foco, donde yo pondría más fuerte el foco, en Brasil. Ajá. Brasil tiene una recesión de su economía que se profundiza. Este año se espera que vaya a caer 1,8-2% este año. ¿Y qué pasa en Brasil? Por conflictos también políticos internos, el gobierno cedió, puso un ministro de Economía, Joaquim Levy, cuando asume Dilma Rousseff en la última oportunidad, de corte completamente neoliberal. Totalmente. Como para hacer un paralelismo y que alguien entienda acá en Argentina, es como que se hubiera puesto este gobierno de ministro de Economía a Ricardo López Murphy, por ejemplo, una cosa así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace este ministro? Empezó a implementar políticas de ajuste, políticas de paquetes de ajuste, para tratar de buscar la salida por esa vía que tanto le gusta a la visión ortodoxa de la economía, y lo que logró con esa cuestión es profundizar la recesión. Pero eso se combina con que Estados Unidos ya anunció que este año, probablemente en septiembre o en octubre, empiece un proceso de suba de tasa de interés. Cuando Estados Unidos sube la tasa de interés, atrae los capitales hacia Estados Unidos,
fortalece el dólar y esa salida de capitales debilita y presiona a la devaluación a las monedas de otras economías. Esto está ocurriendo muy fuertemente en Brasil. Devaluación que tiene que ver para buscar competitividad en la intervención precaria que tienen o que les queda frente al comercio internacional. Claro, tratar de buscar una salida por ahí con más competitividad, pero que tiene un impacto sobre el poder adquisitivo de los salarios, etc. Bueno, Brasil hoy está en una situación de que profundiza la recesión y devalúa fuertemente su moneda. Ambos factores son perjudiciales para Argentina. ¿Por qué? Porque implica menos demanda de nuestros productos, sobre todo de todo nuestro entramado industrial que tiene como principal destino la economía de Brasil, y además un problema de competitividad cambiaria bilateral con Brasil que devalúa mucho más rápidamente que la Argentina y eso también genera una distorsión. Entonces, ahí es donde yo pondría el foco de atención, en la situación de Brasil, que es la que más nos afecta, pero que responde a todo un contexto internacional, porque lo de Brasil no es ajeno a la suba de tasa de Estados Unidos, a lo que pasa en Asia, etc. ¿Y cómo funciona a la hora de preservar políticas o buscar la forma de hacerlas en común frente a este escenario el tema de UNASUR? Porque hay una cantidad de asignaturas todavía no resueltas en el campo de UNASUR, que ahora van a quedar más en evidencia en cuanto se acelere la crisis, ¿no? Sí, hubo iniciativas en el ámbito de UNASUR muy buenas. Yo creo que UNASUR en algún momento perdió un poco de peso político a nivel regional, digamos, en términos hasta del propio personalismo. Y UNASUR en su momento estaba al mando de Néstor Chávez, claro. Bueno, fue perdiendo algún peso. Me parece que ahí hay que hacer una apuesta fuerte, recomponer de nuevo los lazos dentro de UNASUR. Tengamos en cuenta que UNASUR son 12 países y con concepciones también muy diferentes, porque no es lo mismo la forma de entender la visión política o la economía de países como Chile, Perú, o de Argentina, Bolivia y otros. Bueno, entonces, en ese ámbito igual había iniciativas muy interesantes que yo creo que hay que recuperar. Por ejemplo, el fortalecimiento del mercado intrarregional, el comercio intrarregional. ¿Por qué? Porque la apuesta frente a esta realidad es fortalecer el mercado interno. A nivel regional, a nivel individual, a nivel país, es fortalecer el mercado interno, que es la receta que eligió Argentina. Y fíjate que se da una ruptura inédita en nuestra historia, que es que Brasil, con una recesión que lleva a una caída del producto de 2 puntos este año, con una devaluación ya acumulada en lo que va de acá a un año atrás de un 40%, Argentina está este año presentando una tasa de crecimiento, se proyecta para fin de año, entre 1,5 y 2%. No hubo pérdida de puestos de trabajo. Entonces, toda esa cuestión, ¿a qué responde? A que se eligió fortalecer el mercado interno. Mientras, desde otros sectores, insistían en que había que implementar políticas de ajuste, que hay un problema con el frente fiscal, que era necesaria una devaluación abrupta del tipo de cambio. Bueno, todo esto no se llevó adelante, sino que se eligió el camino del fortalecimiento del mercado interno. Y eso son los frutos de lo que estamos viendo hoy con esta economía que obviamente le cuesta mucho más crecer, le cuesta mucho más crear empleo porque el contexto es mucho más complejo, pero que logra romper su vínculo con lo que está pasando en el mundo, que nos hubiera empujado en otro momento a una situación dramática. Hoy estaríamos realmente en una situación de crisis dado el contexto internacional y eso se evitó por hacer esta apuesta a través de diferentes herramientas e instrumentos. Incluso, déjame algo más, controlar la inflación, ¿sí? A la vez que se estimula el mercado interno vía consumo, se mejora el poder adquisitivo y eso genera crecimiento, y tener la combinación de crecimiento económico con inflación desacelerando es un logro de política económica enorme que se tuvo el último tiempo a partir de todos los cambios que fueron ocurriendo. Vamos a ir a un pequeño corte y retornamos aquí con Agustín Datelli. La idea al retorno es preguntar sobre el futuro nuevo gobierno en Argentina. Scioli, que probablemente sea el futuro nuevo gobierno, está planteando profundizar la construcción de una economía con un sesgo industrialista muy fuerte. ¿Cómo esto se vincula en lo interno y cómo se vincula en el escenario internacional? De esto charlamos en un instante. La idea puede ser parte del viaje, un acto de desobediencia, acto de libertad, el comienzo de la razón. Uno puede decir, bueno, existe fuga de capitales en todos los países del mundo. Digamos, los paraísos fiscales, donde van los capitales que se fugan de los países porque quieren pagar menos impuestos, porque se van por inestabilidad económica, no es solo la Argentina, no hay más de 100 paraísos fiscales pensados solo para la Argentina. Un viaje al origen donde habita una identidad y el sentido de pertenencia rumbo al futuro, donde la libertad espera.
MATV presenta Padre Mujica, la fe y la militancia del comprometido sacerdote asesinado el 11 de mayo de 1974. Imágenes inéditas de archivo y testimonio. Padre Mujica en MATV. Bueno, lo dicho ya está, ¿no? O sea, ¿cómo se vincula profundizar la política que en 12 años estuvo haciendo Néstor y Cristina con el nuevo gobierno, la cuestión de industrializar en el marco de esta crisis que tan bien has descrito, ¿no? La pregunta está, ¿de qué manera lo haces cuando es tan difícil abrir el mercado, ¿no es cierto? Sí. Tanto acá como afuera. Mira, lo que la economía argentina enfrentó el último tiempo es un problema de escasez de divisas, es lo que los economistas llamamos la restricción externa. Digamos, para resumirlo y explicarlo rápidamente, Argentina tiene un sector mucho menos productivo que es la industria, que el sector más productivo que es el campo, digamos, y este sector más productivo de producción primaria es el que genera las divisas que la industria necesita para producir y para avanzar en términos de industrialización. Es Correcto. decir, durante décadas, para ponerle número, vamos a decir, desde 1976 hasta el final del 2001, hubo una política muy explícita de desindustrialización, digamos. Entonces, eso hizo que nuestra industria hoy sea muy dependiente de insumos importados para su producción, está muy poco integrada en lo que es la producción nacional, y además de bienes de capital importados para aumentar la capacidad productiva, digamos. Entonces, para avanzar en términos de industrialización hacen falta dólares, inevitablemente. Ahora, ¿cómo los generás? Y ahí aparece la restricción. Vos tenés tres formas de generarlo. O el canal comercial, que es los dólares que generás por tus exportaciones, que hoy por hoy, dado el contexto internacional que acabamos de describir, se torna cada vez más complejo, porque caen los precios de los commodities, el escenario de suba de tasas en Estados Unidos, fortalecimiento del dólar, etcétera, es menos precio de los commodities, porque te cae la cantidad exportada, porque hay menos comercio internacional, el mundo crece a un ritmo mucho menor y principalmente tu demandante de productos industriales, que es Brasil, en recesión. Entonces tenés menos ingreso, tanto por precio como por cantidad. Entonces los dólares comerciales se complican. Después tenés los dólares financieros, donde ahí primero es una elección de hasta dónde vas o no, porque nosotros ya conocemos por nuestra propia historia qué es lo que pasa cuando recaes en el canal financiero, los condicionamientos del exterior, la pérdida de la soberanía económica y un montón de cuestiones que logramos recuperar estos últimos años y que hay que defenderlas. Pero además es un canal que está complicado por el conflicto que estamos teniendo con los fondos buitres, este embate que están teniendo estos fondos dentro del mercado financiero contra la Argentina. Y después queda el canal de las inversiones. Yo creo que la apuesta en lo que viene de acá en adelante va a ser por inversiones. Me parece que acá hay que lograr dos cosas. Uno es lograr capturar y mantener el nivel de ahorro doméstico dentro de nuestra economía. Es decir, que el ahorro de los argentinos, que es alto, nosotros tenemos un nivel de ahorro de más o menos 27% del PBI, que en comparación internacional es muy alto. Es muy alto, sí, sí. Se logre mantener adentro, se desarrolle el mercado de capitales, se generen instrumentos como alternativas de ahorro, que ese ahorro sea canalizado a inversión productiva y romper con la lógica también cultural de la fuga de capitales. Ese es un frente. Ese es un frente. Y el otro, atraer inversión extranjera para todo lo que tiene que ver con energía, lo que tiene que ver con infraestructura, donde también hacen falta dólares para poder desarrollar ciertas inversiones que son importantísimas para recuperar la soberanía hidrocarburífera, etc. Bueno, el nuevo proyecto de Atucha es uno de esos. Sí, uno de esos. Bueno, la recuperación de YPF, el potencial de YPF. Vaca Muerta. Digamos, todo eso es el hace. camino a recorrer. Y yo creo que ahí la figura, bueno, Daniel Scioli, la continuidad de lo que es Frente para la Victoria, es donde está poniendo el frente, el foco de atención. Me parece Te que- quiero preguntar Sí. sobre la crisis de recursos, tanto lo energético, tanto con el agua, tanto con la energía eólica, alimentación, que hoy padece el mundo, ¿no? Recientemente la NASA hizo público un viejo documento que da cuenta del agotamiento de los recursos, de los acuíferos en el mundo. Argentina tiene un acuífero que viene desde Brasil, pasa por Paraguay, Uruguay y Argentina, que le daría por 500 años agua no solo para nosotros, sino para el mundo. Sí. ¿Cómo se contempla en este campo de crisis económico la producción de estos elementos, insumos de la humanidad, ¿no? Alimento, energía, Sí. en la nueva política económica de este nuevo calendario? Mira, eso da una cuestión de privilegio a la Argentina por Ajá. contar con todos estos recursos naturales. Obviamente va a requerir de una protección y un cuidado de eso muy importante. Y una política de autodefensa de Estado muy Y grande. sí, muy grande, y de defensa de la soberanía económica, de la soberanía nacional.
Vos fijate, por ejemplo, cuando fue en la última oportunidad el embate de los fondos buitre el año pasado, sobre todo cuando advertíamos que estaba vigente esa famosa cláusula Rufo, de la cual tanto hablamos, que daba derecho a demandas de todos los que habían reestructurado la deuda. El objetivo final, y después quedó claro porque se descubrieron cuestiones y lobbies de algunos sectores, era ir en ese reclamo total generalizado de la deuda, que podía llegar a 200.000 millones de dólares, ir a vaca muerta y apostar a eso. Y hubo documentos que demostraron que eso era así. Era cierto. Entonces, hay una intención muy fuerte por los recursos naturales de la Argentina, lo que tiene que ver con el agua, con alimentos, con energía, que es una cuestión que implica una restricción importante a nivel mundial, donde Argentina tiene un fuerte potencial ahí, digamos, que lo diferencia, y donde hay que tener políticas de cuidado de esas cuestiones y de mantener, por eso digo la importancia de mantener la soberanía económica que se logró a lo largo del último tiempo. Es muy importante mantener eso de acá hacia adelante. Entonces, ¿hacen falta dólares? Sí. ¿Hacen falta para invertir y para recuperar la soberanía y para explotar el potencial de estos yacimientos no convencionales y de estas cosas? Sí, hacen falta. Bueno, tenemos que estar muy atentos en cómo vamos a negociar y cómo vamos a acordar la llegada de esas inversiones que necesitamos, que siempre sigan la lógica de la defensa del interés nacional. Parece que ese es el camino. Te hago la última cortita y cerramos. Y seguramente le tenemos que agradecer a Agustín Datelli por todo esto, ¿no? Pero los BRICS han tenido un gesto con el Cono Sur muy en particular a la hora de su disputa, ¿no? ¿Cómo lees esta decisión de acercarse a la región y dónde estaría el paso superior en política de Estado y con concepción geopolítica de parte de Argentina frente a este nuevo concepto y complejidad de alianza? Claro, porque en realidad el mundo está cambiando y claro, este bloque de los BRICS, que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, es importante porque primero hoy es la locomotora de crecimiento mundial. Hoy China crece, hablábamos hace un rato, al 7%, cuando Europa está en recesión, el único país de Europa que crece muy poquitito es Alemania, el resto está todo para abajo, Estados Unidos crece a tasas muy bajas, entonces hay una situación de crisis global, Latinoamérica que venía creciendo más fuerte, ahora también está complicada, y este bloque explica, sobre todo por China, el crecimiento mundial. Es un bloque que además se ha fortalecido, rompe la lógica. En este acercamiento a Latinoamérica se fortalecen los vínculos de integración comercial en el bloque sur-sur, por ejemplo. Claro. Se empieza a hablar, y antes hablábamos de UNASUR, de intercambio comercial entre los países de la región y en el bloque sur-sur a través de sus propias monedas, sin necesidad de seguir pasando por el dólar. Lo cual es importantísimo. Eso es importantísimo, además de que reduce costos y torna más eficiente el comercio, también es importante por lo que implica a nivel geopolítico, la preocupación que eso le genera a Estados Unidos y su dominación sobre otras economías. Entonces, estamos en ese proceso de cambio, proceso que se profundizó después de lo que fue la crisis del año 2008 en Estados Unidos, que además dejó al desnudo las falencias que tiene el sistema capitalista financiero que habían logrado instalar en los últimos años, y pone a este bloque en el centro de la escena. Y yo creo que este bloque, vos fíjate que tiene adentro a Brasil, ¿no? Que es también el líder regional de Latinoamérica. Correcto. Entonces, la integración de estos países asiáticos con Latinoamérica, con este bloque en el medio, con el fortalecimiento de UNASUR y el fortalecimiento que ellos ya van teniendo a nivel regional, ASEAN y otros bloques que funcionan dentro de Asia, me parece que marcan un cambio a nivel mundial muy importante que va a haber que seguir de cerca de acá más, y donde hay que tener cuidado de cuidar nuestros recursos naturales, de insertarnos sobre nuestros recursos naturales, pero además de no abandonar el proceso de industrialización, de no recaer en que porque ahí tenemos un potencial nos basemos en eso. Irnos a la otra vieja lógica. Y claro, ¿no? Y terminemos exportando productos primarios, sino en aprovechar ese potencial para meter valor agregado en origen, para industrializar y para generar más empleo a partir de la agregación de valor. Me parece que esa es la gran apuesta a futuro. Agustín, muchas gracias. Bueno, no, gracias. De verdad, muy generoso por haber dado toda esta explicación que nos permite pensar distinto y por lo tanto posicionarnos de una manera diferente en este escenario de nuestra vida, que es la política. Gracias, hasta mañana.